Vayamos un momento a Primera de Reyes capítulo 10. Primera de Reyes capítulo 10 nos habla acerca de la visita de una mujer que vino de un país muy lejano. Leyendo hoy el texto en hebreo, quería ver si había algún detallito, había alguna cosa. Me llamó la atención que el nombre por el que conocemos a esta mujer es Saba, la famosa reina de Saba. En hebreo dice Sheba, la reina Sheba. Y bueno, algunos de ustedes han estado dando o asistiendo a algunas clases de hebreo, y yo no sé si alguien se acordará de lo que significa la palabra Sheba. ¿Qué es Sheba? Es el número 7. Es el número 7. Y hay dos mujeres en la Biblia que llevan el 7 en su nombre. Una es esta, la reina séptima, la reina número 7, la que llamamos la reina de Saba, era la séptima reina de ese país, y por eso la llaman, como dicen por ejemplo en España, el rey Felipe I, el rey Felipe II, el rey Carlos IV, el rey Carlos V. Bueno, pues esta era la reina séptima, la que llamamos la reina de Saba, es Sheba en hebreo. Y la otra mujer que lleva el número 7 en su nombre es Betsabé, la que se llama Bat-Sheba, la séptima hija. Bat significa hija, Sheba número 7. Así que Betsabé en hebreo es Bat, que significa hija, Sheba, la séptima hija. Se ve que tenía 6 hermanas más, ¿vale? O a lo mejor tenía más, pero ella era la número séptima. Entonces, en el capítulo 10 de Primera de Reyes, dice que oyendo la reina de Saba, Sheba, la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Dios, vino a probarle con preguntas difíciles. Interesante, ¿no? Recorrió cientos de kilómetros, viajó durante semanas o meses, no sabemos exactamente, simplemente porque quería probar si aquella sabiduría que decían las personas que Salomón tenía era verdad o no. Y dice que vino a probarle con preguntas difíciles. No sé cuáles fueron las preguntas que les hizo. Me da mucha lástima, me da pena que el pasaje no diga qué preguntas le hizo, porque ella quería hacerle preguntas muy retorcidas, preguntas muy difíciles, para probar si realmente él tenía respuestas. Y dice aquí que vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias. Recién hemos oído la visita de unos magos de Oriente que vinieron también cargados con especies, ¿no? Con oro, con incienso, con mirra. Mira por dónde esta reina, que va a visitar a un rey famoso llamado Salomón, va con camellos cargados de especies y oro. También menciona el oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó a todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Si leen el resto del capítulo, es extraordinario, porque ella no solamente quedó sorprendida por la sabiduría del rey Salomón, cómo fue capaz de responderle a todas las preguntas difíciles que le hizo, sino que si seguimos leyendo, dice que cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada, con la boca abierta, vaya. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia.
Y dio ella al rey 120 talentos de oro. Multiplique por 45. Un talento son 45 kilos. Si le dio 120 talentos de oro por 45, ¿cuánto es? Mucha especiería, piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba le dio a Salomón. Si fue algo realmente espectacular. Impactó tanto la visita de esta mujer a Israel, a Jerusalén, que por ahí hay una leyenda, y hasta el día de hoy se mantiene, y la defienden los judíos a capa y espada, que Salomón tuvo relaciones con ella. Se ve que este no desperdiciaba ni una oportunidad. Tenía cientos, miles, pero dicen que tuvo un hijo con ella, y de ahí dicen que vienen los falashas, que son los únicos judíos de piel negra del mundo, procedentes de Etiopía, ¿vale? De Etiopía, porque esta reina venía de ese país, de este país africano, del Cuerno de África, como se le llama al país de Etiopía. Es curioso que en el Nuevo Testamento, un funcionario de la reina de Etiopía va a Jerusalén a adorar a Dios. Probablemente no, seguro no lo dejaron entrar, porque él era extranjero y además tenía un problema físico, que era eunuco. Y dice que no podía entrar. La Biblia prohibía a los extranjeros y a los eunucos entrar a la presencia del Señor, pero él, no sé cómo, seguramente pagando una fortuna inmensa, logró comprar una parte, no digo toda, pero una parte de un pergamino del profeta Isaías. Concretamente, uno de los capítulos más importantes del libro de Isaías, que es el capítulo titulado los sufrimientos del siervo del Señor. Es el capítulo mesiánico, ¿no? El capítulo 53. Y dice que volvía sentado en su carro leyéndolo. ¿Cómo podía él leer hebreo? No me pregunten porque no lo sé. Pero dice que él venía leyendo y no se enteraba de nada. No entendía nada. Pero el Señor, a un hombre que fue diácono de la iglesia primitiva, que se llamaba Felipe, que estaba en Samaria predicando el evangelio, y había allí un revuelo, un despertamiento espiritual tremendo. Dice que el Señor le habló y le dijo: deja esto y vete al desierto. Y en obediencia, Felipe el obediente se va al desierto, y mira tú por dónde se encuentra a este etíope, funcionario de la reina de turno en aquel momento, que venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? La respuesta fue muy sincera. Todo esto está en Hechos capítulo 8, por si lo quieren leer. Dice: ¿y cómo podré entender si alguien no me lo explica? Porque no sé si el autor está hablando de sí mismo o está hablando de otro. Y entonces dice que se subió al carro, probablemente viajaron durante días, y le fue hablando y hablando y hablando y hablando. Fíjate tú qué fácil se lo puso a Felipe para presentarle el evangelio. Y tanto entendió el evangelio este etíope eunuco, que dice que cuando llegaron a un lugar donde había agua, ni Felipe le tuvo que decir: ¿te gustaría bautizarte?, sino que sale de él diciendo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees en el Señor Jesucristo, no hay ningún impedimento. Y dice que ambos descendieron del carro, le bautizó, y entonces dice que en ese momento se produjo algo tremendo que no había ocurrido desde los tiempos del profeta Elías: un arrebatamiento. El Señor arrebató a Felipe y apareció en otra punta, y el etíope siguió gozoso su camino. Y entonces ya es el segundo testimonio de la Biblia de cómo el evangelio, o de cómo la palabra de Dios llegó a ese país africano, a ese país de Etiopía, primeramente a través de la reina de Saba y después a través del etíope eunuco. Es curioso que uno de los países de África donde más cristianos hay precisamente es en Etiopía, los famosos etíopes, los coptos, ¿no? Ahora, esta visita, sin lugar a dudas, fue una visita que estaba muy bien organizada, porque la reina de Saba, como hemos leído, ella quería probar si verdaderamente la sabiduría que decían que Salomón tenía era realmente así, o era un cuento y era una auténtica exageración. Y dice que vio que efectivamente ni la mitad le habían contado, sino que era mucho más la sabiduría que Salomón tenía. Ustedes saben que Salomón no nació con esta sabiduría. Salomón la pidió al Señor y el Señor se la dio. El Señor se le presentó la noche que dedica al templo,
y le dice, pídeme lo que quieras. Ahora tú imagínate que Dios se te presente a ti esta noche en tu habitación y te diga, pídeme lo que quieras. Es Dios el que te lo está diciendo, ¿eh? No es el de la lámpara de Aladino. Pídeme lo que quieras. Yo no sé qué habrías pedido tú. Pero el Señor dice que le dio lo que Salomón pidió. Salomón pidió sabiduría. Y es curioso porque Santiago en una de sus partes de la epístola dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pues que la pida al Señor. Oye, pues seguramente estaba pensando en el momento de escribir eso en Salomón, ¿no? Que le pidió sabiduría al Señor y el Señor le dio una sabiduría, pero tremenda. Nunca hubo un hombre tan sabio como él, ¿verdad? Y dice que el Señor la dará sin reproche y sin reservas, sino en abundancia, ¿verdad? Ahora, la visita que hacen los magos de Oriente es diferente. Tiene algunas cosas parecidas en el sentido de que vienen también cargados de regalos, pero la reina de Saba venía para hacerle preguntas difíciles a Salomón, pero no venía para someterse a él. Ella era reina. Ella no venía para someter su reino y su reinado a otro imperio, a otro rey. Sin embargo, los magos de Oriente dice que venían para adorarle. Y es la primera vez en el Nuevo Testamento que encontramos a personas postrándose, adorando, en este caso, a un niño. El rey Salomón hablaba, el rey Salomón respondía a las preguntas que le hacían. El rey Salomón en ese momento tenía una fama y un poderío espectacular. Pero cuando los magos de Oriente fueron a visitar al Señor Jesucristo, al niño Jesús, pues en aquel momento el niño no había hecho absolutamente nada que llamara la atención. Era muy pequeño. Probablemente no pasaba de los 2 años de edad. Prueba de ello que Herodes, a quien manda a matar, es a los niños menores de 2 años. No era un chico de 14 o 15 años, un adolescente, sino que era un niño. Y cuando ellos llegan, pues se encuentran a un niño, con su madre allí, ¿verdad? Como cualquiera. Pero ellos se postran y lo adoran. Es curioso porque hasta el final del ministerio del Señor Jesucristo, el día de la Ascensión, dice que fue cuando por fin le adoraron. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Dice el penúltimo versículo del Evangelio según San Lucas. Repito, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Así que las primeras personas que le adoraron, es decir, que reconocieron que era mucho más que un hombre, era mucho más que un niño recién nacido, fueron estos magos, estos sabios de Oriente, que sabían que no podían ir a la presencia de un rey con las manos vacías. Tal vez esto necesite algo de explicación, porque nosotros pues tal vez nunca vamos a visitar a ningún rey. Pero en aquellos tiempos era muy habitual que los reyes viajaran de un lugar a otro y se visitaran, ¿verdad? Y no se podía visitar un rey a otro, no podía ir a visitarlo con las manos vacías. Si lo hacía, si un rey se atrevía, si osaba ir a visitar a otro rey y no llevarle presentes, no llevarle algo, era una provocación a la guerra. Si no te reconozco como rey, no tengo que traerte nada, no tengo que traerte ningún regalo, ningún presente. Por lo tanto, sin palabras, te estoy diciendo, vamos a luchar, vamos a la guerra. Ellos saben perfectamente que no pueden ir a la visita de un rey con las manos vacías. Y por eso ellos van con sus camellos, que era el animal más común en aquella época, pues con una serie de regalos y una serie de presentes, que yo tengo una opinión personal sobre esto y quiero recalcarla porque no es Biblia, y al no ser Biblia, pues oye, no se puede tomar al pie de la letra. Pero yo creo que trajeron mucho más cosas que las que aquí se mencionan. Yo creo que trajeron, pues también la reina de Saba dice que trajo oro, pero también se mencionan otras muchas cosas. Yo creo que los magos de Oriente trajeron, aparte del oro, del incienso y de la mirra que menciona el Evangelio de Mateo, yo creo que trajeron mucho más cosas. Pero ¿por qué el evangelista se centra en esos 3 elementos? ¿Por qué menciona de una forma especial el oro y no, por ejemplo, las ropas? ¿Por qué menciona el incienso? ¿Y por qué menciona la mirra? Bueno, ellos probablemente, sin darse cuenta, no fueron conscientes de lo que esos 3 elementos podían en un momento determinado representar. Ahora, yo dije una vez, y por eso, hablando con Miguelina hace unos días, le decía que yo creo que todo cristiano debería estudiar hermenéutica, todos los cristianos del mundo, vayan a ser pastores o no. Y nosotros tenemos un curso de hermenéutica grabado ahí hace años en la página web o en el canal de YouTube, que sería buenísimo que todos ustedes de vez en cuando lo visitaran. Hermenéutica, la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente los textos bíblicos. Porque la Biblia es un libro muy particular. La Biblia no es un libro escrito por un señor
que tardó años en terminarla, sino que la Biblia tiene muchas particularidades, y una de ellas es que no la escribió una sola persona, sino casi 40 personas diferentes. 40 personas que no se conocieron entre sí, personas que unos vivieron en una época y otros vivieron en otra. Algunos escribieron en tiempos de paz y otros en tiempos de guerra. Por ejemplo, hoy leía, un paréntesis, una carta, un mensaje que el profeta Jeremías le dicta a su secretario, a su ayudante llamado Baruch. La palabra Baruch en hebreo significa bendito. Baruch atah Adonai, ¿verdad? Pues le escribe a Baruch, o le dice a Baruch, escribe. Y él le dicta un mensaje, y entonces Baruch se lo lleva a los líderes de Jerusalén. Cuando lo leen, le dicen a Baruch, dile a Jeremías que se esconda, que ni se le ocurra asomar la cabeza, porque cuando este mensaje sea leído en el palacio del rey, este hombre es hombre muerto. Lo llevan al palacio del rey, empiezan a leerle, y el rey se levanta del trono y dice que con un cortaplumas, una especie de navajas así, lo raja, lo rompe y lo echa al fuego. Dice que había un brasero, probablemente era época de invierno, lo quema y dice: no quiero saber absolutamente nada de este mensaje. Baruch llega a Jeremías y le dice: oye, el rey ha roto y ha quemado la palabra de Dios que le has mandado. Y dice: siéntate ahí y vuelve a escribirla otra vez. Y le dicta otra vez todo, dice, y más cosas todavía. Es decir, para que quedara constancia por escrito que Dios te está hablando, y si no haces caso, no podrás decir el día de mañana que no lo sabías. Entonces la Biblia tiene muchas particularidades. Hay momentos en los que la Biblia se escribe en tiempos como los de Jeremías, donde la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, la gente se moría de hambre, las madres se comían a los hijos cada día prácticamente, pero hay tiempos también de paz, de sosiego, de calma, como por ejemplo cuando Salomón escribió el famoso Cantar de los Cantares. No creo que el hombre estuviera muy perturbado, ni estuviera muy hecho polvo, porque cuando escribe el hombre el Cantar de los Cantares se ve que el hombre estaba, en plena ebullición, ¿no? O cuando escribe Proverbios, o cuando David escribe algunos de los Salmos, etcétera, ¿no? Algunos fragmentos de la Biblia se escribieron desde cárceles, otros desde barcos, en fin. Y eso ya es una característica típica de la Biblia. Luego, no hay ningún libro en la historia de la humanidad que se haya tardado 1600 años, 1400, 1600 años en terminar de escribirlo. Es una barbaridad. En 1400 años, ¿cuántos libros se pueden escribir? Bueno, ese es el período que se calcula que se tardó en completar la Biblia. 1500, 1400 años. Es una barbaridad. Luego no se escribió en un solo idioma. Se escribió en hebreo, en griego y algunas partes en arameo. Entonces son tantas particularidades que tiene la escritura, que uno realmente se queda sorprendido. Pero cuando estos hombres van allí y se postran ante este niño, ¿por qué lo hacen? ¿Qué les motiva a ponerse de rodillas delante de un niño? Claro, ahí vienen los comentarios de algunos judíos que dicen: estos no podían ser judíos, porque el judío tiene prohibido postrarse y adorar a seres humanos. Y es verdad, nosotros no podemos hacer pleitesía, ni arrodillarnos, ni adorar a personas. No podemos. Pero es que ellos no estaban pecando, porque ellos no estaban adorando a un niño normal y corriente. Ellos estaban adorando al único que se puede adorar, al único que se puede adorar, y el único ante el cual podemos doblar nuestras rodillas. Nunca dobles tus rodillas ante nada ni ante nadie, sino solamente ante el Señor. Porque al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y me gusta esa palabra solo, porque si no estuviera, daría pie: al Señor tu Dios adorarás. Bueno, pero ¿y a otras cosas? ¿Otras personas? No, ahí dice: y solo al Señor adorarás. Y ellos se postran ante el Señor. Ellos se postran ante el Mesías, ante el Hijo de Dios. Ahora, no aparecen sus nombres ni su acto de fe en Hebreos capítulo 11, por ejemplo. Ya sé que el capítulo 11 del libro de Hebreos no es un capítulo completo. No habla de todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia que por lo que hicieron, por lo que dijeron, demostraron tener una fe tremenda. Hombre, estos hombres tienen una fe tremenda. No han visto milagros, no han visto señales, prodigios, maravillas, no han oído
ni una sola predicación, ni una sola exposición, ni un solo estudio bíblico, y sin oír ni ver nada, sin sentir nada, ¡pum!, se postran y lo adoran. Eso es un acto de fe realmente tremendo. Se juegan la vida. Dice la Biblia, y hemos leído, podemos poner el pasaje otra vez, de Mateo capítulo 2, cuando Herodes le dice, hágame saber dónde está. Mira, te voy a decir una cosa, Belén es un sitio muy chiquito. Hasta el día de hoy Belén es una minudencia de pueblo, es algo muy insignificante. Tan difícil era localizar a María, a José y al niño recién nacido. Más que nada es una excusa. Entonces Herodes los llamó en secreto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, más o menos para hacerse una idea, y enviándolos a Belén le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentira, nunca fue a adorarle, al contrario, jamás. Lo que quiso fue eliminarlo, quitarlo de en medio. Pero fijándonos en lo que estos hombres le dan al Señor, vemos que se menciona el oro, el incienso y la mirra. Ahora, la Biblia contiene muchas figuras de dicción. Es decir, no tiene un solo estilo literario, no es todo poesía. ¿Tienen poesías la Biblia? Sí. Libros enteros, pero toda la Biblia no es poesía. ¿Tiene la Biblia profecías? Sí, muchas. Pero toda la Biblia no es un libro, no es un manual de profecías. Hay otras muchas cosas. ¿Tiene la Biblia historia? Muchísima, pero toda la Biblia no es historia. ¿Tiene la Biblia, por ejemplo, alguna figura literaria como por ejemplo antropomorfismos? Es decir, atribuirle a Dios aspectos humanos como manos, ojos, pies, espalda, sí, pero Dios sabemos que no tiene medida, no tiene peso, no tiene ojos, no tiene manos. Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Contiene la Biblia alguna fábula? ¿Qué es una fábula? Cuando se le atribuye a elementos inanimados como animales o árboles la capacidad de hablar. ¿Tiene la Biblia alguna fábula? Sí, tiene alguna fábula. Es decir, hay tantas figuras de dicción en la Biblia que es apasionante. Yo tengo libros enormes de todas las figuras de dicción que aparecen en la Biblia. Bueno, pues hay cientos. De las figuras de dicción tal vez más importantes y conocidas de la Biblia es utilizar lo que se llama tipos. Es decir, utilizar algo conocido, utilizarlo para explicar algo desconocido o que tiene un mensaje a priori oculto, pero que conociendo el tipo, cuando ves que se cumple dicho tipo, es el antitipo, por así decirlo. Sabemos que la Biblia no es una espada. La Biblia no es una espada. Esto no es una espada, esto es un libro. Pero la Biblia dice que la Biblia es la espada del Espíritu. ¿Tengo que interpretar eso de una forma literal? Pues no, es simplemente un ejemplo del poder que tiene la palabra de Dios. Dice que es como una espada que penetra hasta partir las coyunturas, etcétera, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Quiere decir que si le hacías así, ¿podías comer un trocito de pan? No, es simplemente una forma de decir, oye, yo soy el alimento, ¿no?, que necesita y que anhela tu vida y tu alma. ¿Es el Espíritu Santo fuego? ¿Es el Espíritu Santo aceite? ¿Es el Espíritu Santo una paloma? No, pero son tipos, son elementos que se utilizan para darnos un mensaje que va mucho más allá de lo que a priori pueden captar nuestros ojos o nuestros sentidos, ¿verdad? Así que estos tres elementos literales, reales, oro, incienso y mirra, podemos utilizarlos para darnos cuenta de la amplitud del ministerio de Cristo. Hay un versículo que Pablo escribió donde él dice que él, hablando del Señor, siendo rico, se hizo pobre. Hay como un juego de palabras ahí, ¿no? Para que nosotros fuéramos enriquecidos por medio de su pobreza. Es decir, el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Pero cuando Él vino a este mundo no vino como rey, no vino como un rey. Sin embargo, Él habla del reino. Dice, el reino de los cielos es como, y el reino de los cielos es, y pone muchos ejemplos acerca del reino. Bueno, si hay un reino es porque hay un rey, y un rey sin reino, pues ya me contarás, ¿no?, para qué sirve.
Él era el rey, pero no vino como rey en su primera venida. Vino como siervo. La segunda venida, cuando Él aparezca en las nubes, Él vendrá no como un siervo a sufrir, a morir otra vez, sino vendrá como rey triunfante y glorioso. Amén, hermanos. Y ahí se utilizan animales. El cordero. ¿Qué era el cordero? El típico animal que se llevaba al altar para ser sacrificado en el holocausto. Pero no, a nadie se le ocurriría sacrificar a un león. Pero sin embargo Él dice que es el león de la tribu de Judá. Es curioso que a Satanás se le compara con un león, pero no con un cordero. Quiere ser rey, pero no quiere ser siervo. Es interesante, ¿no? Pero para ser león, primeramente tienes que dar tu vida como cordero. Porque el que se humilla, después va a ser exaltado. Pero él se quiere exaltar sin ser humillado, y ya saben lo que le pasó y lo que le pasará, ¿verdad? Así que cuando vemos que le regalan oro, el oro era lo que se le regalaba a los reyes. El oro hasta el día de hoy tiene un valor tremendo. Bueno, hay gente hoy en día que lo que hacen es que cuando tienen un dinerito se compran un lingotito de oro. Yo sé que muchos de ustedes tienen los cajones y la mesa de noche llenas de lingotitos de oro, ¿no? ¿Y cómo puede un país demostrar que la moneda que ha puesto en circulación tiene valor? Porque eso es papel. Eso es papel. ¿Cómo puede costar un papel 50 euros y el otro papel, que es la misma calidad de papel, 20, y otro papel 5, y otros hay de 200, ¿no? Es que, como hace tanto tiempo, es que esas monedas están en los casinos, en los bancos, por las iglesias se mueven las monedas y cosas así, ¿no? ¿Por qué uno vale 500 y otro 50? ¿Quién le pone un cero de más? ¿Y por qué este vale más y este vale menos? ¿Cómo puede un país, una nación, demostrar que ese dinero tiene un respaldo económico? Porque hay lingotes de oro que por cada billete que circula por las calles hay oro en las bodegas, en los grandes bancos, ¿verdad? Que demuestran que ese dinero no es falso, que ese dinero no es papel, que le dieron a la máquina y comenzaron a producir billetes y billetes y billetes y billetes, sino que detrás de eso hay un respaldo del banco del país diciendo este dinero tiene este respaldo en oro. Así que hasta el día de hoy el oro es algo de incalculable valor. Bueno, pues a él le regalaron oro. Y con esa moneda o con ese material, con ese elemento, se puede ir a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo. Porque el oro es reconocido y valorado en cualquier continente sobre la faz de la tierra. Da igual a donde vayas, el oro es reconocido y tiene valor en todas las naciones del mundo. Y a él le dieron oro, y el oro se le regalaba a los reyes. Y ahí están reconociendo que ellos van a adorar y a postrarse delante de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Así que proféticamente, escucha, proféticamente están lanzando un mensaje. Este niño, que ahora no habla, que no camina todavía, o a lo mejor sí, que todavía no ha hecho milagros ni maravillas, pues este niño es un rey en pequeño, un rey en miniatura, pero no deja de ser un rey. Y entonces cuando ven sus padres que le traen esta gente, que han viajado años, para ir a un pueblucho de mala muerte como Belén, y se postran ante el niño y le dan oro, se quedan con la boca abierta diciendo, pero ¿están reconociendo a nuestro hijo como un rey? Claro, pero es que tú has parido a un rey. Tú has llevado en tu vientre al rey del universo, que en su momento tendrá su corona, que en su momento tendrá su rey, su siervo, pero de momento es un niño. Pero es que aparte de eso, le dan un elemento muy interesante que es incienso. En todas las culturas y en todas las religiones de antaño y de hoy en día, el incienso se utiliza muchísimo. Hay un olor a incienso que yo no soporto. Hay algunos olores de incienso que, bueno, pero generalmente el olor ese, ¿saben? Ese olor a incienso es un olor tremendo. Pero es que el incienso que se utilizaba en Jerusalén era un incienso especial. Dicen los peregrinos que cuando iban llegando a Jericó, ya podían oler el incienso del templo y no se podía vender, comercializar ese incienso. Era el olor típico del templo. Eran unos elementos y unas especies que solamente se podían utilizar para hacer aquel incienso. Y el incienso nos recuerda a los sacrificios. El incienso nos recuerda al templo. El incienso nos hace referencia a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que presentaban el incienso en el templo? Los sacerdotes. La palabra sacerdote en latín es pontifex. ¿Y qué significa? El que hace puentes.
Eso significa pontífex, el que hace de puente, el que hace de mediador. Cuando ellos le están dando oro al niño, están reconociendo la realeza, el futuro reinado de ese niño. Pero cuando ellos le están dando incienso, no solamente es un elemento que van a poder vender en Egipto y le van a dar mucho dinero, sino que además están reconociendo que ese niño, aparte de rey, también es un sacerdote. Ahora, esto es algo muy importante y es fundamental que ustedes lo entiendan, porque en el Antiguo Testamento no se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Usted no podía ser rey y sacerdote. O eras una cosa o eras otra. Hay un ejemplo que seguramente ustedes conocen muy bien, de un rey que fue muy buen rey, yo diría que uno de los mejores, que en un momento determinado de su vida se sintió tan fuerte, tan bendecido, tan respaldado por el Señor, que no se le ocurre otra cosa que querer hacer funciones sacerdotales. Y él quería presentar el incienso delante del Señor. Y los sacerdotes le dijeron: Señor, rey, el Señor te ha puesto sobre el trono de Israel. Tú eres el rey, la máxima autoridad del país. Pero tú no eres llamado, tú no has sido escogido por el Señor para hacer funciones sacerdotales. Por lo tanto, tienes que salir de aquí. Tú no puedes estar aquí. Estás tratando de hacer algo para lo cual el Señor no te ha llamado. Y él no hizo caso. Y él creía que como era rey podía hacer lo que le daba la gana. Y entonces dice que cuando intentó presentar el incienso al Señor, de hecho había un altar, ustedes saben, tanto en el tabernáculo como en el templo, que era un altar para el incienso. Había otro para los animales, pero ellos tenían un altar única y exclusivamente para el incienso, que representa la comunión, las oraciones de Dios con el pueblo, del pueblo con Dios. Y entonces dice que le brotó la lepra, se quedó leproso en la frente. Y entonces cuando vieron que quedó leproso, pues entonces él se dio cuenta de que Dios lo había castigado y salió de la presencia de los sacerdotes. Estoy hablando de nada más y nada menos que del rey Urías, y dice que en una casa apartada en Jerusalén él vivió recluido hasta el día de su muerte. ¿Qué necesidad tenía este rey tan bendecido, tan próspero, tan utilizado por el Señor de terminar sus días así? Se metió donde no lo llaman, le brotó la lepra. Y la gloria del Señor, escucha esto porque es que esto es tremendo, la gloria del Señor estuvo detenida hasta la muerte del rey Usías. Y aunque el libro de Isaías no está en orden cronológico, cuando llegas al capítulo 6, que tenías en el capítulo 1, encuentras el llamamiento del profeta Isaías y dice textualmente en el capítulo 6 de Isaías: cuando murió el rey Usías, vi yo la gloria del Señor. Es decir, mientras este hombre estuviera con vida, un rey leproso, por querer ser rey y sacerdote, perdió la bendición de su vida. Entonces, cuando estos hombres, estos magos, le dan al Señor oro, reconocen su realeza. Pero cuando le dan incienso, vemos que proféticamente están reconociendo su función sacerdotal, cosa que nunca antes había sucedido hasta que Cristo es rey y sacerdote. Y ahora dice algo interesantísimo en una de las cartas de Pedro, que captó el mensaje y dice: hermanos, os voy a decir algo. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio. Porque el Señor nos ha llamado a reinar juntamente con Cristo, y en cierto sentido el sacerdote era el que representaba a Dios delante del pueblo, y al mismo tiempo el sumo sacerdote era el que representaba al pueblo delante del Señor. Y ahí se junta una cosa y se junta las dos cosas, la divinidad y la función sacerdotal de Cristo. ¿Cómo no va a ser Cristo sacerdote si la Biblia dice que Él era sacerdote? Ahora, algunos se preguntarán, pero los sacerdotes tenían que ser de una tribu en particular. No podían ser sacerdotes los de Rubén, los de Manasés, los de Neftalí o los de Isaacar. El Señor escogió a una sola tribu y eran los levitas. Solamente los sacerdotes podían ser sacerdotes porque pertenecían a la tribu de Leví. Por eso Moisés, por eso Aarón, por eso Eliezer
fueron sacerdotes porque ellos eran de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo a Cristo se le considera o se le llama sacerdote si él no era de la tribu de Leví? Podemos saber hoy en día nosotros de qué tribu, a qué tribu pertenecía el Señor. ¿Era de la tribu de Judá? Efectivamente. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, hay una carta en el Nuevo Testamento cuyo autor desconocemos, se ha especulado mucho sobre su autor, da igual, que tiene un capítulo muy interesante acerca de dónde nos apoyamos los cristianos para decir y afirmar con toda rotundidad que el Señor Jesucristo tiene el derecho también de ser proclamado sacerdote, pero no según los levitas, sino un sacerdote anterior a los levitas. Y era el famoso Melquisedec, Melech Sedec, rey de justicia. Ese es el nombre, lo que significa el nombre Melquisedec, Melech Sedec, el rey de justicia. Que dice que sin padres, sin madres y en genealogía, Abraham viene de derrotar a unos reyes tremendamente poderosos y dice que le da el diezmo. Le da el diezmo. ¿Y de dónde aprendió Abraham el tema del diezmo? Si la primera vez que alguien escribió sobre el tema de los diezmos fue Moisés en su ley. Y Moisés ni había nacido, pero ya Abraham sabía que ante semejante personaje había que darle el diezmo de todo lo que había conquistado a los reyes, estos tremendamente poderosos que os acabo de mencionar, y dice que con él come pan y vino. Bueno, la Biblia dice que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y en cierto sentido, cuando Abraham paga los diezmos, dice que es como si todo Israel y todos los creyentes en Melquisedec ya lo han hecho. Por lo tanto, cuando leemos la carta, quien la haya escrito a los hebreos, a los judíos, sabemos que el Señor Jesucristo también puede ser considerado no solamente rey, porque de la tribu de Judá tenían que venir los reyes. De hecho, el Mesías que están esperando en Israel, saben que tiene que pertenecer sí o sí a la tribu de Judá. No puede ser un Mesías de Leví, de Zabulón, de Neftalí, de Gad, sino, esto lo tiene muy claro, el Mesías tiene que venir de la tribu de Judá, y Cristo era de la tribu de Judá, pero al mismo tiempo era sacerdote porque pertenece a la tribu, al orden sacerdotal de Melquisedec, un sacerdote previo al Levítico. Pero el tercer regalo que le dan es muy interesante porque habla acerca de la mirra. Y la mirra era un elemento que se utilizaba fundamentalmente para embalsamar o para preparar a las personas que habían muerto. Ustedes saben que los egipcios eran expertos en embalsamar a la gente, pero también los judíos, y quiero recordarles que en los evangelios cuando quitan a Jesús de la cruz, dice que lo ungen y lo envuelven con un sudario y con especies aromáticas. Se calcula que a una persona lo enterraban con casi 45 kilos de especies. Entre las juntas de las sábanas y todo, como 45 kilos de especies, ¿verdad? Y una de las especies más importantes para embalsamar a la gente era precisamente la mirra. ¿Qué están diciendo? Este niño es un rey, este niño es un sacerdote, pero este niño también es un profeta, un predicador, que al mismo tiempo morirá, pero también sabemos que ese niño resucitaría al tercer día. Por lo tanto, en esos tres elementos, en esos tres regalos, vemos que el Señor Jesucristo cumple todo lo que el hombre necesita para poder vivir una vida victoriosa. No podemos vivir descabezados, no podemos vivir sin someternos a su señorío. Es más, para aceptar su amistad, como dije al principio, para aceptar su salvación, lo primero que tenemos que hacer es entrar con la cabeza agachada. Es interesante notar cuando uno estudia, por ejemplo, las medidas, los colores, los materiales que el Señor le revela a Moisés que tiene que utilizar para construir el tabernáculo, posteriormente a Salomón el templo. No sé si os habéis fijado en la medida de la puerta, que era muy ancha, pero en proporción a la anchura era muy baja. Y esto nos habla acerca de que el Señor tiene los brazos abiertos para que cualquier persona que quiera acercarse a Él pueda hacerlo. No importa lo bajo que haya caído, o lo pecador o miserable que se sienta. El Señor tiene sus brazos abiertos y Él dice: venid a mí,
Todos los que hay, los que estáis, los buenos, los malos, los hechos polvo, los cansados, los trabajados, venid a mí y descansad. Ahora, él está diciendo estas palabras, ¿a quiénes? A judíos. Jesús le predicaba a judíos. ¿Y cómo le puede decir a una audiencia de judíos cargados, trabajados, hartos, fatigados, hartos, cansados de la vida, venid a mí? Pero, ¿por qué estaban tan hartos y cansados? Porque los religiosos de la época, como los religiosos de hoy en día, lo único que hacen es poner pesadas cargas que ellos ni con un dedo mueven, pero que cargan a los hombres hasta agobiarlos. Y la gente cree que por hacer y por cargarse de mandamientos y de liturgia y de cosas que al fin y al cabo son mandamientos de hombres, olvidándose de lo principal, pues llegan a un punto de cansancio, de fatiga, de agotamiento. Y el Señor dice, si se sienten así, venid a mí, que yo os haré descansar. Él también llevaba un yugo, pero mi yugo no es como el que os quieren poner los seres humanos. El yugo que os quieren poner los seres humanos os va a llevar al infierno, os va a llevar a la condenación, os va a llevar a un nivel de estrés y de agobio y de presión terrible. Pero el yugo que yo llevo es fácil, mi carga es ligera, aprended de mí. Y dice que soy manso y humilde, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vemos que la puerta era muy ancha, pero en proporción a la anchura, repito, era muy baja, como dando a entender de que para entrar en la presencia del Señor no se puede entrar ahí diciendo yo valgo, yo soy, no, sino yo no soy nada, yo entro en la presencia del Señor. Y cuando entrábamos, ¡pum!, lo primero que nos encontrábamos no era el altar del incienso. El altar del incienso, como dije antes, y lo dice en el libro de Apocalipsis, representa o tipifica la comunión del pueblo con Dios. El arca era la comunión de Dios con el pueblo, pero el altar del incienso, que era de oro, donde se ponía el incienso arriba y se prendía fuego, con fuego del altar, era el símbolo de la comunión del pueblo con Dios, sus oraciones, ¿verdad? Que subían como el humo, subían las oraciones a la presencia del Señor. Pero cuando entrabas al templo o al tabernáculo no te encontrabas directamente con el altar, con la comunión con Dios. ¿Qué comunión con Dios va a tener el pecador? Ninguna. No te encontrabas con el arca de la alianza, qué bonita, ¿no? No te encontrabas con el lavado, no. Lo primero era el altar del sacrificio. Sangre, animales degollados, muerte. Y tú decías, ¿pero esto qué es? Esto es un templo, sí, pero es que para entrar a este templo hay que entrar con sacrificio, hay que entrar con sangre, hay que entrar humillado. ¿Y por qué animales? Porque el hombre cuando peca es un animal. Para que reconozcas que el hombre cuando peca se convierte en un animal desobediente, rebelde, testarudo, etcétera, etcétera, y que tiene que haber un derramamiento de sangre, pero que si tú derramas tu sangre, después ¿cómo voy a disfrutar de mi comunión con Dios si me acabo de matar? Pero siempre se utilizaba un animal como sustituto. Pero también te decía el Señor, este animal no limpia, sino simplemente cubre. La semana que viene vas a tener que venir, y el año que viene otra vez, y así toda la vida, hasta que Cristo vino y derramó su sangre, y con un sacrificio hizo perfectos para siempre a los que creemos en Él, ¿verdad? Y entonces después ya entramos un poquito más adentro, al lavacro, al altar de sacrificio, a la menorá, al arca de la alianza, pero primero humilladito, primero con la cabeza bien gacha. Y entonces ahí entramos, y ahí el Señor nos limpia, y ahí el Señor nos perdona, y comienza un proceso de toda la vida, de restaurar, de cambiar, de purificar, de corta por aquí, corta por allá, y aprende esto, y aprende lo otro. Y como dijo alguien, a veces el Señor permite que salga algún Goliat por el camino para que descubras el David que llevas por dentro, y tantas cosas, ¿verdad? Entonces cuando vemos que ese niño recibe todo eso, yo estoy seguro de que los padres no eran conscientes de lo que todo eso representaba, de lo que iba a hacer ese niño el día de mañana, pero lo que está bien claro es que nosotros jugamos con ventaja. Y es que podemos mirar atrás. Y cuando miramos hacia atrás, vemos que efectivamente, fíjate qué curioso que el día que lo crucificaron, el que firmó su sentencia de muerte, aunque haya hecho el paripé de lavarse las manos, pero la tuvo que firmar, que fue el gobernador romano Poncio Pilato, dijo que pusieran sobre ese palo, ese madero que llevaba encima, en 3 idiomas diferentes, la misma expresión: este es el rey de los judíos. Y él dice que lo puso en latín, el idioma del Imperio Romano. Los romanos no hablaban italiano, los romanos hablaban latín. Lo puso en griego, que era como el inglés de la época, el idioma que se utilizaba para viajar por todo el mundo. Y lo puso en hebreo, en 3 idiomas, para que los religiosos de la época, los judíos, los sacerdotes, supieran el motivo por el cual lo habían crucificado. Nadie lo defendió. Era una costumbre romana que delante del crucificado iba una persona con un cartelito y ponía asesino,
ladrón, criminal, lo que fuera, y iba por la calle enseñando el cartelito a la gente para que supieran por qué lo habían mandado a la muerte, y al mismo tiempo, no solamente como algo que informaba, sino para decir, hay alguien que defiende a este hombre, hay alguien que dice, no, él no fue, no, él no fue el que robó, fue aquel. Pero sin embargo, el día que llevaron a Cristo a la cruz, nadie lo defendió. Nadie paró aquella masa de gente diciendo, esperen, es que esto es una injusticia, es que esto no es verdad. Nadie lo defendió, nadie dijo nada. Y es interesante que el que firmó su sentencia de muerte mandó a poner sobre la cruz algo que ya los magos de Oriente habían descubierto 33 años atrás, cuando dijeron, venimos a adorar al Rey de los judíos. Y ahora tú, Poncio Pilato, pones encima de la cruz, este es el Rey de los judíos. Una diferencia de 33 años entre los magos y Poncio Pilato. Pero se cierra el círculo y los dos reconocen que ese que nació en Belén de Judea, que es el mismo que están crucificando en el monte de la Calavera, es el Rey de los judíos. Aleluya. Y lo ungieron, pero sabemos que lo ungieron por poco tiempo, porque al tercer día resucitó. Y en estos días, aquí en la iglesia y en muchas partes del mundo, estamos recordando todos estos acontecimientos que no son fábulas, ni mitos, ni historias, ¿verdad? Sino que son realidades que están, gracias al Señor, pues registradas en la Biblia. Y repito lo que dije al principio, gracias a Dios doy por Mateo, porque él se fijó que había que poner que unos magos de Oriente vinieron y se postraron y lo adoraron y le dieron oro, incienso y mirra. Y gracias a Dios por Lucas, que él dijo cómo nació y que unos pastores que estaban de noche cuidando las ovejas y los corderos, pues fueron y vieron al niño envuelto en pañales. Y gracias al Señor por Marcos, que dijo que ese niño, ¿verdad?, que nació milagrosamente y que cumplió las profecías, pues llegaría a ser el siervo sufriente del que hablaba Isaías en su capítulo 53. Y gloria a Dios por Juan, que va más allá que todos estos y dice, sí, niño rey, niño sacerdote, niño profeta, siervo sufriente, pero no se olviden que Él es el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Él era el principio, ese Verbo era con Dios, y al mismo tiempo Dios era ese Verbo. Y por eso todos esos evangelios nos dan una explicación increíble de quién era el Señor. Y yo quiero que en este último jueves del año tengamos claro, yo creo que tenemos claro, pero más todavía, cuando decimos Jesús, cuando decimos Cristo, ¿de quién estamos hablando? No es un personaje normal y corriente, hermanos. Cuando hablamos de Abraham es para ponerse firme y decir, Abraham, madre mía, menudo hombre de Dios, qué fe, qué obediencia. Sí. Cuando hablamos de Salomón, qué sabiduría, qué reinado, qué tremendo. Cuando hablamos de su padre, David. Cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Noé. Claro, estamos hablando son palabras mayores, son personas que yo digo, Dios mío, no se me ocurriría ni se me pasaría por aquí decir la más mínima cosa en contra de esta gente, porque es que eran tremendos esta gente. Y por mencionar también mujeres, ¿no? Sara, Rebeca, Ruth, Esther, madre mía, pero un calibre, una calidad humana y espiritual, pero fuera de lo normal. Pero por ahí uno de ellos dijo el Señor a mi Señor. Y lo escribe en el Salmo 2, ¿verdad? Inspirado, sin lugar a dudas, por el Espíritu de Dios, proféticamente dice, y no permitirás que tu santo, que tu escogido, vea corrupción. Y Jesús dijo una vez, David vio corrupción. Fue un santo, un varón de Dios tremendo, pero se descompuso su cuerpo. Y Salomón también, y Abraham también, y Moisés. Pero ¿saben qué? Bueno, Moisés no, porque se fue vivo, ¿no? Pero y Jesús no se descompuso, porque se cumple la palabra de que Él resucitaría al tercer día y estaría con nosotros para siempre. Entonces, cuando nosotros terminamos una oración y decimos, y todo esto, Señor, oh Dios Todopoderoso, te lo pido en el nombre de Jesús, el cielo y la tierra tiemblan ante ese nombre, hermanos. Es el único nombre que Dios en la eternidad reconoce con suficiente autoridad como para que tú y yo, que somos barro, polvo y ceniza,
podamos recibir una respuesta a una oración, dirigiendo nuestra oración a un Dios santo, un Dios que es fuego consumidor y que no caemos fulminados en su presencia, sino que podamos ser oídos y nuestra oración sea respondida porque la firmamos y la pedimos no en nuestro nombre, no en el nombre de Abraham, no en el nombre de Moisés o de David o de Salomón o de Rebeca o de Sara o sabe Dios quién, sino en el nombre, no de un muerto, sino en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Aquel que tú dijiste, este es mi Hijo amado, en el cual pongo toda mi complacencia, oídlo a Él. Y es interesante notar, y quiero terminar con una escena que se da en el Nuevo Testamento que a veces como que la leemos, pero no somos conscientes de lo que pasó ese día allí. Bueno, la tradición dice que eso ocurrió en un monte que yo tuve una vez la oportunidad de subir. Pues, madre mía, para subir allá arriba parece que no llegas nunca. Es el monte Tabor. Está en el valle de Meguido, en el valle de Jezreel, al otro lado de la cordillera del Carmelo. Una panorámica espectacular, una belleza. Y en ese monte Tabor, Jesús un día subió para orar y le dijo a varios de sus discípulos que subieran con él. Claro, cuando leemos eso de que subieron con él, yo digo, y ya lo creo que subieron, porque nosotros teníamos que subir con una furgoneta en primera para poder llegar allá arriba, donde hay un monasterio católico inmenso y una panorámica, como ya te digo, muy bonita. Y cuando dice que está allí con tres de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan, pues es interesante porque dice que él comienza a transfigurarse, una especie como de metamorfosis, ¿no? Como ese gusano tan horrible que ves ahí, de repente se abre, y sale una mariposa que te quedas con la boca abierta. Dice, como de algo tan feo, ¿no? Tan repugnante que hasta da asco, puede salir una mariposa tan bonita. Pues él comienza a transfigurarse y él comienza a volver a esa dimensión, digamos, del principio. Y claro, ahí hay una atmósfera, aquello es el cielo en la tierra, aquello es una gloria allí espectacular, y comienzan a aparecer personajes que tú dices, ¿y de dónde salen estos? Y por ahí aparece Moisés, que el diablo dice que peleaba con Miguel para quedarse con su cuerpo, pero mira por dónde aparece Moisés. Entonces, ¿entró en la tierra prometida o no entró? Ahí estaba. Y de repente aparece nada más y nada menos que aquel que fue arrebatado en vida en un carro de fuego, el profeta Elías, aquel que cuando oraba caía fuego del cielo y ponía a todo el mundo firme, y el Señor se lo tuvo que llevar antes de que le prendiera fuego a todo el país. Y entonces dice que comienzan a hablar con Jesús de su venida, uno de las profecías, el otro de la ley, y Pedro y Juan mirando, y Santiago mirando y escuchando. Claro, llegó un momento que había una presencia allí tan espectacular que Pedro dice, Señor, mira, ¿por qué no hacemos aquí unas enramaditas, unas casitas, ¿no? Aunque sean unos ranchitos, unas chabolas, y nos quedamos aquí a vivir. Y de repente dice que desapareció Moisés, Elías, y quedó solo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos los profetas y toda la ley apuntan en una misma dirección, a Cristo. La ley sin Cristo está vacía, no tiene ningún sentido. Los profetas que profetizaron de Él, si no se cumplen en Cristo, es la gran mentira de la historia de la humanidad. Por eso cuando se cumple todo en Cristo, uno dice, Señor, qué privilegiados somos nosotros, de los 7,000 y pico millones de habitantes que hay en la tierra, que tú y yo seamos uno de sus hijos, uno de sus escogidos, que podamos orar de pie, sentados por la mañana, por la tarde, en un avión, en un barco, en una cárcel, en una mazmorra, en una iglesia, en un submarino, donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, podemos hablar contigo, podemos sentir tu presencia, podemos adorarte de pie, sentado, con la mano levantada, tocando las palmas, danzando o como sea. ¿No es un privilegio, hermano, poder terminar el año? Yo no quiero que hagamos nuestra vida cristiana, yo sé que ya llevamos muchos años, algunos de nosotros, yo no quiero que convirtamos la vida cristiana en algo rutinario, que convirtamos el venir a la iglesia como algo bueno, a otros jueves más, otro domingo. No, hermano, tenemos el honor y el privilegio más grande del mundo. Yo doy gracias a Dios, y tú creo que también lo deberías hacer esta noche, de que no fuiste indiferente al Evangelio, de que no fuiste rebelde al Evangelio. ¿Y saben por qué digo esto? Porque vivimos en un barrio de una indiferencia
que yo me quedo con la boca abierta. Muchas veces hemos dicho, no, los vecinos, buenísimos, no se meten con nosotros. Los chiquillos ahí corriendo, haciendo un jaleo tremendo, nadie dice nada. Cuando vienen los hermanos le quitamos los aparcamientos a medio barrio, nadie protesta. La batería, pim pam, el órgano, la trompeta, no sé qué, nadie dice nada. Pero en cuanto a la reacción al Evangelio, una indiferencia total. Cosa que no ocurría hace años, que la gente discutía y peleaba. Y bueno, ¿qué creen ustedes? No, porque yo creo tal, y las vírgenes, y las imágenes, y no sé qué, y los testigos de Jehová. Ya eso como que ha pasado la historia. Ya la gente una frialdad. Y te dicen, ¿tú estás contento allí? Ah, pues sigue yendo. Pero a mí, déjame tranquilo. Entonces vemos, queridos hermanos, que nosotros, gracias a Dios, no hemos sido indiferentes al Evangelio. Porque antiguamente uno se preparaba y leía y estudiaba. Hoy si me preguntan esto, le digo tal, o saco este versículo. Es que hoy en día uno dice, pero es que ni quieren que les hable. Una indiferencia, una falta de interés tremenda, pero gloria a Dios que tú y yo no fuimos indiferentes al Evangelio. Yo llegué a la iglesia y me puse a llorar cuando escuché el Evangelio. ¿Te imaginas que hubiera sido frío? Bueno, está muy bonito, sí, mi padre cambió, mi madre, no sé qué, pero gracias tenemos que darles a Dios de que nos convertimos al Dios vivo y al Dios verdadero. Así que quiero que cierres tus ojos y tu cabeza inclinada esta tarde y le digas, Señor, gracias, porque la indiferencia no se apoderó de mi vida, ni me impidió conocerte, ni aceptarte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Podré tener otros defectos, que sin duda los tengo, pero no, tú sabes que yo no fui indiferente a tu llamado. Yo no fui frío a tu palabra, Señor. Tal vez no la entiendo toda. Tal vez choco con algunas cosas de tu palabra, pero contigo y con tu persona tú sabes que nunca, nunca te rechacé en mi vida. Nunca dejé de creer en ti. De una manera u otra, siempre te tuve a mi lado. Pero ahora más que nunca que te conozco y te he recibido, quiero decirte, Señor, que gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este último domingo de este año, que está próximo a terminar, a marcharse para no volver nunca más. Pero gracias, Señor, porque podemos terminar el año con tu ayuda y con tu bendición en victoria, diciendo, sigo creyendo en ti, Señor, cada día más. Gracias porque tú has perdonado mis pecados y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nunca seamos fríos ni indiferentes al llamado de Dios. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque sabemos a quién cantamos, a quién servimos, a quién honramos. Gracias, Señor, porque en esta tarde puedo creer en ti